Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de parejas. Espero que se encuentren bien, que Dios les esté acompañando, les esté bendiciendo en todas sus actividades. Vamos hoy a continuar con nuestro tema que hemos iniciado, que es acerca del propósito del matrimonio, el gran propósito que Dios tiene para el matrimonio. Y hablábamos un poco de cómo el matrimonio es una obra de Dios. Dios la inventó y Dios la creó. Entonces no viene de los hombres, sino que es una acción de Dios, una creación de Dios, el matrimonio. También pensábamos cómo el matrimonio en su principal objetivo, según Efesios capítulo 5, es una representación de Cristo. Es una representación de la relación entre Cristo y su iglesia. Se nos dice en Efesios capítulo 5. Entonces allí encontramos, y es bueno tenerlo en cuenta, el por qué el matrimonio es tan importante delante de Dios. Y esto es algo para tenerlo en cuenta en nuestra vida conyugal. Es importante para poder alcanzar el propósito de Dios y no desviarnos de nuestros caminos. Hoy en día se piensa que el matrimonio tiene otros propósitos y si bien puede tener el propósito de la reproducción, de pronto el ser completos en pareja, que se puede lograr y no como individuos. Sin embargo, el principal propósito es mostrar o ser una representación de lo que es la relación de Cristo con su iglesia. Quiero observar dos textos en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses capítulo 2 podemos mirar, y voy a leer del versículo 13 al versículo 15. Dice así: antes de recibir esa circuncisión ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Entonces aquí el pasaje nos está hablando un poco del pecado, de nuestra condición anterior pecaminosa. Nos dice que antes nosotros teníamos un acta, ¿cierto? Una serie de acusaciones en contra nuestra debido a nuestro pecado. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque allí empezamos a valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Teníamos todo un historial de acusaciones que no nos hacía aptos para estar delante de la presencia de Dios, sino que nos hacía era actos o mejor reos de condenación, de juicio. Sin embargo, se nos dice que toda esta serie de acusaciones, porque en realidad éramos culpables, toda esa serie de acusaciones fueron crucificadas en el Calvario, y se nos dice que todas las principados que eran contrarios a nosotros, todos los principados que nos acusaban delante de Dios, ahora han sido despojados y no tienen arma en contra nuestra. ¿Por qué? Porque las acusaciones que estaban sobre nosotros fueron clavadas en el Calvario y Cristo ha logrado una victoria que es la victoria nuestra en contra del pecado. Es interesante porque si usted puede ver el matrimonio con todo sus situaciones difíciles, el matrimonio de pronto con malos caminos, con malas costumbres, con sufrimiento y con dolor, y a eso usted le agrega la ira de Dios, en realidad tendrá usted realmente un escenario muy oscuro, muy difícil que las personas tienen que confrontar. Sin embargo, aquí se nos dice a los creyentes que nosotros hemos sido librados de la ira de Dios. Y realmente eso es la salvación, ese es un concepto de la salvación, fuimos librados de la ira de Dios. Y entonces aquí es importante tener en cuenta la ira de Dios. La ira de Dios es algo real,
La ira de Dios es una amenaza continua sobre la humanidad, es como una espada de Damocles, ¿cierto? Que continuamente está acechando nuestra cabeza sin saber en qué momento pueda caer esa espada y partirnos en dos. Y el gran problema de la humanidad con Dios es que Dios está irado con la humanidad por su pecado. Y esto es importante porque a veces menoscabamos la importancia de la ira de Dios. La ira de Dios es real, la ira de Dios es importante tenerla en nuestras mentes, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace Cristo? Entonces nos dice que Cristo nos acerca al Padre quitando esa ira, como recibiendo Él en su cuerpo, en el Calvario, toda la ira de Dios que nosotros nos merecíamos. Entonces, un matrimonio que tiene dificultades, ¿cierto? Y todos hemos pasado por dificultades, pero a veces esas dificultades casi que se vuelven irremediables, se piensa muy seriamente en el divorcio y a eso le agregamos que hay pecado y por lo tanto ahí está la ira de Dios. Entonces son matrimonios que simplemente y prácticamente están condenados a la derrota, al divorcio. Pero en Dios hay esperanza. Y Dios ya ha empezado a actuar en nuestra vida matrimonial. Primero nos ha librado de su ira por medio del sacrificio que Cristo ha hecho en el Calvario. Hermanos y amigos, ustedes que me escuchan, ustedes que han nacido de nuevo, que se han puesto de acuerdo con Dios y el perdón de Dios los ha cubierto a ustedes, sobre ustedes no está la ira de Dios. Ustedes ahora gozan es de la libertad y de la salvación que Dios ha provisto por medio del Calvario para que puedan acercarse delante de Él con plena confianza y con paz. Y esto es muy importante en nuestro matrimonio. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Ahora bien, hay parejas o de pronto cónyuges que no son cristianos. Quiero también extenderles ese mensaje. Hay una oportunidad en Dios y Dios quiere empezar los matrimonios de forma individual, con cada personaje, con cada cónyuge quiere Dios empezar y compartir con ellos su perdón. Y esto es importante para tener una vida matrimonial saludable y de éxito. Y pensando un poco en lo que es el perdón de Dios, aquí en Colosenses observamos cómo se logró ese perdón por medio del Calvario y se logró hace 2000 años y nos cubre a nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que eso fue una acción de Dios que no dependió de nosotros. Fue totalmente independiente de nosotros porque de hecho se realizó antes que nosotros fuéramos. También se debe decir que no se hizo dentro de nosotros, sino que fue como un acto jurídico en el cual Dios exigía cuentas a nosotros, pero de una forma externa Él mismo suplió la forma para que esas cuentas quedaran saldadas. Y eso es lo que se conoce también como salvación y más exactamente como justificación. Cuando hablamos de justificación, entonces es que Cristo tomó nuestro lugar, recibió el castigo que merecíamos por nuestros pecados, pero a su vez Él extendió su justicia a nuestras vidas. Y ahora Dios nos trata como si nosotros hubiéramos hecho la justicia de Cristo. Eso es notorio en Romanos 5:19, Filipenses 3:8-9, en la cual se nos dice que podemos acercarnos ante Dios por la justicia de Cristo. Entonces hablamos de un proceso que es la salvación, donde hay un perdón y una justificación. Dios nos ha perdonado y Dios ha extendido su misericordia a nosotros y su justicia a nosotros y podemos estar entonces delante de Dios en plena confianza. Ahora bien, hemos pensado un poco en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de Dios hacia nosotros. Pero eso inmediatamente tiene que reflejarse hacia nuestro prójimo. Esa justicia y esa gracia también nosotros debemos extenderla hacia nuestro prójimo. El mismo Cristo dice, de gracia hemos recibido, también tenemos que dar de gracia. Y entonces ahora esa gracia que ha sido derramada en nuestras vidas, ahora nosotros la extendemos a nuestro prójimo, ¿cierto? Dice en Colosenses 3:12 3:12 y 13, dice lo siguiente: por lo tanto, como escogidos de Dios,
Santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Entonces, aquí es enfático al decir que si nosotros hemos recibido el perdón, entonces lo mínimo que se espera de nosotros es que nosotros también aprendamos a perdonar. Que si nosotros hemos recibido la comprensión de Dios, la misericordia de Dios, entonces lo más lógico es que nosotros también extendamos esa misericordia hacia los demás. Y todo esto para decir que, pues que nuestro cónyuge es también nuestro prójimo y por lo tanto en nosotros debe reflejarse hacia esa persona el perdón y la misericordia de Dios. Observe que no es un consejo simplemente, no es una asesoría matrimonial, sino que Dios está dando aquí el mandato de cómo nosotros, al ser perdonados y experimentar el perdón y la paz de Dios, nosotros somos llamados a que nuestro cónyuge, que es nuestro hermano o nuestro prójimo, también debe experimentar el perdón y la misericordia dada por nosotros. Entonces, nuestro cónyuge, si no es cristiano o sea creyente, independientemente de eso, esa persona puede acercarse a Dios por medio de lo que nosotros reflejamos hacia Él, nuestro perdón y nuestra misericordia. Entonces, el perdón no es una opción en el matrimonio. El perdón es un mandato, ¿cierto?, que Dios da al creyente para que lo pueda reflejar también hacia su prójimo y en este caso hacia nuestro cónyuge. Entonces es importante tener esto en cuenta. Hemos dicho que el propósito principal del matrimonio es dar una representación de lo que Cristo ha hecho por su iglesia. Y efectivamente la iglesia ha recibido el perdón de Dios, ha recibido su gracia, de la gracia de Dios por medio de la obra de Cristo. La pregunta es, ¿nuestro cónyuge ha recibido el perdón y la gracia de Dios siendo nosotros como unos instrumentos, como unos espejos de ese perdón y esa gracia? Sería bueno pensar eso, ¿cierto? ¿No le parece? Entonces somos llamados a extender esa misericordia de Dios para que mi cónyuge pueda experimentar a Dios. Escúcheme esto, que mi cónyuge pueda experimentar a Dios siendo yo un canal de ese Dios que quiere mostrarse ante mi cónyuge. Ahora bien, entonces pensando en esto, de cómo yo debo reflejar el perdón de Dios y la misericordia de Dios, quiero examinar algunas palabras que se encuentran aquí en el libro de Colosenses. Pablo está hablando a creyentes, ¿cierto?, que tenían algunas dificultades, personas que de pronto estaban aprendiendo quiénes eran ellos en Cristo, y entonces la base que él da para estos creyentes es la obra de Cristo. Él siempre empieza hablando un poco de la doctrina de lo que el creyente ha recibido de Dios y que el creyente debe entender esto para posteriormente ejercer, ¿cierto?, una práctica en su vida diaria. Entonces la base de lo que vamos a pensar en este momento se encuentra en el Calvario, en lo que Cristo ha hecho por el creyente, lo que el creyente ha recibido de Cristo y por lo cual nosotros estamos obligados y de hecho con el derecho también de reflejar lo que Dios ha hecho en nuestro prójimo y también en nuestro cónyuge, que no deja de ser nuestro prójimo. Cuando hablamos del perdón, estamos hablando de una acción que no es fácil. Es una acción que reviste una gran dificultad, porque el perdón necesariamente se estrella con nuestro ego, con nuestro orgullo. El perdón necesariamente va a confrontar nuestros deseos de imponernos sobre la otra persona. Entonces, el perdón no es sencillo. El perdón exige de nosotros que nos humillemos delante de Dios y delante de las personas. Observemos entonces aquí lo que dice Colosenses 3, versículo 12, dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. Dios dice que somos escogidos, y es un hecho
y todos conocen que el creyente es un ser que ha sido escogido aún desde antes que ese creyente fuera, desde antes que ese creyente naciera, aún desde antes que ese creyente creyera. Dios ya lo había escogido. Entonces somos escogidos. Se nos dice que somos santos, entonces somos separados por Dios para Dios. Dios ya nos ha encomendado una serie de obras por las cuales hemos de andar. Nuestra santidad, somos santos, somos seres especiales delante de Dios con una planeación divina para nuestras vidas. Y también se nos dice en el texto que somos amados por Dios, hemos experimentado el amor de Dios, hemos sentido el amor de Dios y ese amor de Dios de hecho nos ha transformado nuestras vidas. Entonces aquí el apóstol parte de esas tres verdades, ¿cierto? Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, y luego empieza a dar unas instrucciones. Teniendo como base que hemos sido escogidos, que hemos sido hechos santos y que hemos sido amados y experimentamos el amor de Dios, entonces dice, revístanse de afecto entrañable. Lo que quiere decir aquí es que sean ustedes con una misericordia que nazca de lo profundo, con una misericordia, ¿cierto?, con un afecto que salga de la médula de nuestra vida. Y entonces en nuestro tratamiento con nuestro cónyuge, lo que se nos está diciendo aquí es que nuestro trato con esa persona debe ser con misericordia, pero con una misericordia que nace muy adentro de nuestras vidas, de lo más profundo de nuestro ser, sale nuestra misericordia. Dice, revístanse de afecto entrañable y de bondad. Entonces, esa misericordia que sale de lo más íntimo nuestro, ¿cierto? De ese ser que ahora soy un ser renacido, que goza de la misericordia de Dios. Esa misericordia que sale de mí ahora trata a mi cónyuge con bondad. Ahora mi cónyuge debe ser bien tratado. Mi cónyuge, si se le preguntara quién lo trata mejor, entonces él debería ser que yo soy la persona que la trato mejor, que lo trato mejor. ¿Por qué? Porque en mí hay esa misericordia que sale de mí, de lo más profundo, y eso me faculta y me empodera para poder tratar a mi cónyuge con toda bondad. Y dice, con humildad. Entonces, renunciando a nuestro ego, renunciando a nuestro orgullo, ¿cierto? Renunciando a lo que podemos ser, a lo que queremos ser, sino con humildad, no creyéndonos más, sino teniendo un lugar correcto delante del plan de Dios, con humildad y amabilidad. Entonces trato a mi cónyuge con amabilidad, porque ahora yo sé lo que es la humildad y practico la humildad. Y luego dice, con paciencia. Entonces eso literalmente con paciencia es con aguante, con soporte. Entonces debo soportar a mi cónyuge y lógicamente mi cónyuge tiene que soportarme a mí. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues porque hemos sido escogidos, hemos sido santificados y hemos sido amados, y eso lo ha hecho Dios en nuestras vidas, y eso nos da el poder para tratar a nuestro cónyuge con bondad, con amabilidad y con paciencia. Nuestros cónyuges no son perfectos, nosotros tampoco vamos a ser perfectos. De pronto hay parejas que están escuchando esto, están por casarse, están recién casados. Bien, a ustedes debemos decirles que con el transcurrir del tiempo ustedes van a mostrar lo imperfectos que son delante de la otra persona, pero ustedes también se van a dar de cuenta lo imperfecto que es la otra persona. Eso de pronto puede destruir sueños, pero en realidad ese es la vida del matrimonio y uno se deleita en esa vida, y más nosotros como creyentes, en el cual podemos tratar esas imperfecciones con bondad, con amabilidad, con misericordia y sobre todo con mucha paciencia. Debemos entonces tener paciencia con nuestro cónyuge, así como nuestro cónyuge tiene paciencia con nosotros. Esa persona, yo tengo que soportarla, pero ella también tiene que soportarme a mí. Y finaliza, de modo que se toleren unos a otros
se perdonen, y si alguno tiene queja contra otro, entonces está el perdón. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Observen como el patrón que se nos da aquí. Se nos dice, así como Cristo perdonó, ustedes también perdonen. Y yo creo que nunca podremos alcanzar ese nivel, ese estándar que Cristo nos fija, ¿cierto? Nosotros éramos enemigos, por naturaleza estábamos en contra de Él, por naturaleza estábamos siempre negándole y siempre estábamos ejerciendo nuestra enemistad contra Él. Pero aún así Dios, por medio de Cristo, nos perdonó y dice, miren ese estándar y en su vida conyugal observen ese estándar y traten de alcanzarlo. Posiblemente no lo vamos a alcanzar, pero eso nos llama a nosotros para que toda situación, por difícil que sea, siempre se debe imponer el perdón. Y el 14 termina diciendo, por encima de todo, vístase de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces ahora entiendo lo que es el amor. El amor no es solamente mirar la parte física de la otra persona, gozarme en esa parte física, ¿cierto? Sentirnos bien con el romanticismo, con las caricias, con los regalos, con los cumplidos, sino que el amor, según este texto, implica humildad. El amor implica también bondad, implica paciencia, implica que debemos tratar a la otra persona con amabilidad, ¿cierto? Y sobre todo con perdón. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor implica perdón hacia la otra persona. Y de pronto los que me escuchan aquí, ¿cierto? Hayan parejas que tengan dificultades, cosas que tienen que sanar entre ustedes. Recuerden, el estándar es el perdón de Cristo. Si necesita usted pedir perdón, hágalo. Hágalo rápidamente, prontamente, porque usted está obligado a hacerlo. Y si en realidad usted ha prometido amar a esa otra persona, usted necesita demostrarlo pidiendo perdón y necesita demostrarlo tratando a la otra persona con bondad, con misericordia, con humildad. Hemos dicho que entonces que el matrimonio tiene como propósito que reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Cristo mostró este verdadero amor hacia su iglesia. ¿Cómo lo demostró? En una cruz. Mostró allí su amor, mostró allí su humildad, porque se despojó, ¿cierto?, del uso de sus atributos divinos, porque allí trató a la iglesia con bondad, de muy adentro de él, ¿cierto?, de una forma voluntaria, mostró su misericordia para su iglesia. Y entonces ese debe ser el común denominador de nuestros matrimonios, el sacrificio, un sacrificio en humildad, un sacrificio en misericordia, un sacrificio que se deje de sí mismo, de su yo, de su ego, para poderse en humildad pedir perdón y demostrar el verdadero amor. Y así sabrán entonces las personas cómo fue que Cristo amó a su iglesia, porque eso es lo que estamos nosotros como matrimonios llamados a mostrar a los que nos rodean. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener un momento de oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tu ejemplo es grandioso, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos dejas un estándar de tal forma que no tenemos ninguna excusa, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, en nuestra comunión, en nuestra vida normal de matrimonio. Ayúdanos, bendito Dios, en nuestras dificultades, toda la rabia, Señor, todos los más genios, de pronto todos los deseos de venganza, todos los deseos de desquite, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar todos esos deseos y todos esos pensamientos esclavos ante el conocimiento tuyo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a demostrar el verdadero amor, ese amor que tú nos has demostrado y que ahora podemos darle a nuestro cónyuge en amabilidad, en bondad, en misericordia, en humildad, Señor, y en aguante, Padre Santo. Ayúdanos a dejar el amor por nosotros mismos y a podernos humillar y poder pedir perdón a la otra persona, independiente de quién tenga la culpa. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón cuando es necesario, Señor.
Gracias te damos, bendito Dios, porque tú nos das esperanza con tu perdón hacia nosotros como individuos, pero también al empoderarnos a llevar una vida matrimonial sana, limpia, que cumpla tu propósito y que sea para alabanza y adoración tuya. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, que tengan un buen día.